Guillermo, Mauro, muy buenas tardes. Estamos en el Hospital de Niños y vamos a hablar con una toxicóloga, una persona que sabe absolutamente todo sobre este tema, que es la doctora María Luisa Alonso, y que nos va a contar cuáles son los efectos y los riesgos que tiene el consumo de marihuana a través de la vía digestiva. Doctora, ¿cuáles son los peligros de consumir la marihuana de esta manera? A ver, los peligros no tienen diferencia entre la vía digestiva y la vía inhalatoria, porque los riesgos son los mismos. Simplemente se cambia la vía de ingreso del tóxico al organismo. Los efectos no deseados, o sea, los defectos de riesgo que va a producir en las personas son los mismos, por vía digestiva que por vía inhalatoria. Dentro de esos efectos vamos a tener alteraciones cardiovasculares, como pueden ser cuadros de hipotensión, cuadros de taquicardia, puede dar cuadros alucinatorios, efectos neurológicos, de depresiones graves, incluso en algunos casos se han desarrollado cuadros de ataque de pánico o cuadros psiquiátricos que se desencadenaron a partir del consumo de la marihuana. Porque sí es importante tener en cuenta que muchos de los chicos que consumen marihuana pueden aparecer con síntomas que en realidad son agregados o aparecen a partir de patologías de base que hasta ese momento se mantuvieron asintomáticas, o sea que nunca dieron ningún tipo de pauta de riesgo y que a partir de un consumo se desencadena el cuadro clínico. Usted nos decía que no es tan importante o no hace la diferencia si uno lo consume de vía respiratoria, a través de la vía respiratoria o a través de la vía digestiva. Lo importante, nos contaba recién, es la cantidad de marihuana que contiene ese producto, en este caso el brownie. Claro, en realidad no es que no haga diferencia. Lo que va a hacer diferencia en cuanto al riesgo es la cantidad. La cantidad en cuanto a concentración del principio activo y la cantidad de consumo, ¿sí? No es lo mismo aquel que tiene un consumo esporádico, si estamos hablando de los consumidores, que aquel que el consumo es más constante y de mayor cantidad. Obviamente, a mayor cantidad, mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayores complicaciones. ¿Hay alguna condición en el consumidor que en este caso no eran conscientes de que estaban consumiendo marihuana? ¿Hay alguna condición que pueda llegar a empeorar las cosas? En estas 4 personas, por ejemplo. ¿Condiciones con respecto a qué? Con respecto a su propio organismo. Sí, porque en realidad todos los seres humanos somos vulnerables o susceptibles en determinadas circunstancias. Aquellas personas que de repente pueden tener patologías psiquiátricas, pero que nunca han tenido ningún antecedente ni ningún cuadro, ningún signo clínico, pueden desencadenar la enfermedad clínicamente activa a partir de un consumo. Pero no es que avisa previamente, simplemente que colabora para que se desarrolle clínicamente una enfermedad que sí la tenía de base. Doctora, la dejo en contacto con Guillermo Favela y Mauro Zeta, que la están escuchando en los estudios de C5N. ¿Cómo le va, doctora Alonso? Tardes. Gracias por atender. ¿Qué tal? Buenas tardes. Favale soy. ¿Hay diferencia entre consumir la torta sabiendo el efecto que va a producir y no sabiéndolo? Es decir, uno puede entrar en una situación de pánico. Repítame lo que me estaba preguntando, que le escuché mal. ¿Hay una diferencia entre saber que uno está consumiendo una torta que tiene marihuana y no saberlo? Es decir, ¿uno podría entrar en pánico al no descubrir qué le está pasando? Diferencia hay, porque aquella persona que está consumiendo algo, que sabe qué es lo que está consumiendo, sabe cuáles son los efectos que busca. No va a saber cuáles son los efectos adversos, digamos, los no deseados. En cambio, aquella persona que no sabe lo que está consumiendo, es imposible que pueda determinar ni efectos deseados o buscados, ni efectos adversos. Entonces, sí le puede generar como un cuadro mucho más de más riesgo, desde el punto de vista anímico incluso. Claro, de la sorpresa, digamos, o un cuadro más psicológico que físico. Ahora, estas chicas fueron diagnosticadas, doctora Mauro Zeta le habla, con un cuadro de intoxicación por el Hospital Fernández. Sí. ¿Cuál sería la intoxicación o cómo se traduce? O sea, nosotros hablamos de intoxicación cuando aparecen clínicamente o a partir de estudios de laboratorio, o sea, que se corrobore con la clínica, efectos que están fuera de lo que uno llama estado de salud. Y sobre todo, si asumimos que dentro del laboratorio que le deben haber hecho, deben haber aparecido metabolitos de tetrahidrocannabinol. Ahora, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, claro, sí. Sí.
Porque lo que manifiesta, nosotros tuvimos acceso a la denuncia o a la intervención inicial de la justicia en este caso. Lo que manifiestan las dos chicas, y esto queda acreditado por el SAMI, por el Hospital Fernández, es eso, dice cuadro de intoxicación. No aclara qué les pasa en concreto. Hay que analizar la sustancia. Claro. Bueno, eso depende de la clínica que presente cada paciente, pero uno sabe por los efectos toxicológicos que producen las sustancias que ante la aparición de clínica que sea compatible con esos efectos producidos por la sustancia es un cuadro de intoxicación. ¿Pero le ha tocado atender a usted como toxicóloga en una guardia chicos con un cuadro de intoxicación? Si le tocó atender como especialista en toxicología en alguna guardia, chicos con un cuadro de intoxicación por marihuana. Sí. ¿Es normal, es habitual? Sí, nos ha tocado atender. A ver, no es normal, o sea, ninguna de estas situaciones es normal. Es habitual. Que sea habitual no vamos a ponerlo dentro de la normalidad, claro, porque si no lo estamos aceptando como algo de rutina y cotidiano, y no es así. Pasa, pero no debería pasar, sí, eso es lo que dice usted. Exactamente, es habitual, no normal. O sea, normal sería que no tuviéramos que atender a ninguno. Claro. Vuelvo sobre el punto de la pregunta anterior, cuando le decía qué diferencia hay entre saberlo y no saberlo. Digamos, si uno empieza a tener síntomas cuyo origen desconoce, y tiene un problema, como usted mencionaba al principio, que podría tener un problema latente psiquiátrico, por ejemplo. ¿Podría dispararle algún tipo o de otra causa? Claro, o de otra causa. ¿Podría dispararle ese problema? Sí. Sí, es lo que comentaba recientemente, que han aparecido y están descritos casos de aparición clínica de patologías patologías psiquiátricas en aquellos pacientes que hasta el momento en que consumieron nunca habían tenido ningún síntoma compatible con esas patologías, y fue la marihuana por un proceso, digamos, toxicocinético y toxicodinámico que ha generado que aparecieran estos síntomas. Eso no significa que sean siempre síntomas neuropsiquiátricos, es el ejemplo que uno da como ejemplo más cotidiano. Pero puede haber patologías como pueden ser a lo mejor alteraciones fisiológicas, alteraciones de la mecánica cardiológica. Bueno, por eso las patologías cardiológicas, puede haber una patología preexistente que el consumo puede despertarla. Patologías preexistentes pueden ser de cualquier aparato del organismo y que se desencadenen o aparezcan clínicamente a partir del consumo. Claro. Está bien, no genera mayor inconveniente. Bien, pero me parece que es importante dejar sentado que puede llegar a representar un peligro. Claramente puede llegar a representar un peligro. Totalmente. Consumir una torta de estas características. No es algo que debemos tomar como inofensivo. No, es que de ninguna manera es inofensivo. Ni sabiendo que se consume, ni no sabiendo que se consume. O sea, no es inofensivo. Los antibióticos no son inofensivos. Exacto. Uno tiene que saber para qué los usa. Gracias, doctora. No, de nada. Que tenga buenas tardes. Y gracias también a Nicolás Feuerman. Bueno, despejamos las dudas. No quiso lastimar a nadie. Y el cierre me parece que es más interesante. El cierre que da dice, bueno, esto no es lo dice con otras palabras, pero esto no es una pavada, digamos. Esto puede traer consecuencias. Pero puede traerle a un tercero consecuencias. ¿Quiso lastimar a alguien? ¿Quiso matar a alguien? No, de ninguna manera. Pero vamos entonces a la norma. La norma es clara en cuanto a que vos pretendés o intentás dañar, o alcanza con que suministres o facilites la droga para el consumo. Porque el caso que estamos contando estos días, que no lo quiero comparar, pero tiene que ver con la norma, la aplicación de la ley de estupefacientes, que es facilitar cocaína para que consume una chica que termina muriendo, la fiscal le pide 8 años de cárcel a este hombre empresario de la noche. Digo, y no meritúa el objetivo que perseguís. Alcanza a comprobar la facilitación, dice la fiscal. Alcanza a comprobar la facilitación. Acá mucho más leve, claro. Lo que pasa es que acá no quiso en ningún momento suministrar estupefaciente. Provee un alimento que tiene una pequeña dosis de... No sabemos si pequeña o no pequeña. Bueno, eso lo determinará ¿Pero qué pensás que puede pasar con esta causa? ¿Para vos se archiva o se da una probation? No hubo intención de dañar a nadie, en absoluto. ¿No? Pero vuelvo a la pregunta, Ferrari. ¿Necesita la norma, habla de intención de dañar o alcanza con facilitar? Te estoy cambiando el extremo, no estoy hablando de esta causa. La otra es más evidente, la otra es cocaína, 10 rayas, 7 horas y se muere una piba. Se juntaron en un departamento a consumir cocaína un grupo de personas. Y una persona
El corazón, ya traemos otras causas en las cuales los chicos consumen drogas. Casi te diría que, más allá de que la otra droga es más pesada y peligrosa, como intención me parece peor esta, si es que hubo engaño. Si es que no fue avisada. Si es que no hay otra cosa, si es que, a ver, sabían. Si estamos todos de acuerdo es otra cosa, una cuestión completamente diferente. O sea, si a mí me hace mal algo que yo consumo por mi propia voluntad, me jodo. Él consume Pero esto es completamente distinto si a mí me dicen, probaste brownie, mirá qué rico que es, como el brownie que trajiste vos el otro día, que hiciste en la escuela de chef y que nosotros probamos y que obviamente no tenía nada, y si hubiera tenido algo, digamos. Hay una diferencia sustancial y sideral. El tema es ver si tuvo intención. Porque uno puede empezar a sentirse mal y desconocer el origen de esa descompostura. Acá hay un delito culposo, hay que ver si tuvo intenciones de lastimar a alguien. Yo no Mirá creo. si vos salís corriendo porque empezás a entrar en un cuadro semipsicótico o psiquiátrico, cruzás la calle y te atropella un auto, por ejemplo. Te despierta una taquicardia, vos tenés una cardiopatía congénita y te despierta una taquicardia. Por eso para mí es importante saber si sabían aquellos que comieron la torta o no lo sabían. Ahora, está bien que la facultad no sancione, está bien que, vamos a escuchar si quiere más tarde al rector que habló, que no sancione, que no criminalice, que lo deje ahí, que se encargue más, en todo caso, de ver si el chico tiene una adicción, de tratar de derivarlo para un tratamiento. Yo creo, ¿O tiene sentido una sanción a nivel educativo? Yo personalmente comparto la decisión del rectorado de someterlo a una terapia en el caso que sea necesario de apoyo. Y no criminalizarlo de ninguna manera. Yo entiendo que yo creo que él hizo una picardía que salió mal. ¿Vos qué pensás, Guille, de la decisión de no sancionar? Porque hoy era otra de las polémicas, era, ya está, ya pasó, quedó ahí, ahora la facultad no sanciona, ¿está bien o está mal? Insisto, para mí es importante saber si quienes comieron la torta lo sabían o no. Es que no lo aclara. Si no lo sabían, para mí hay que sancionarlo. Si lo sabían, bueno, no. Lo podés apercibir, lo podés suspender, pero no de ninguna manera no prohibirle por 10 años la posibilidad de seguir estudiando. Pero hay una